mi ser, Espíritu, eres real. 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 Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Tú llenas mi vida, tú llenas todo mi ser. Espíritu, eres real. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte,
Oh Padre, 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 Padre. Oh Señor, vivimos para adorarte, para glorificarte. Oh, que mi corazón esté dispuesto siempre a alabarte y glorificarte. Ay, que me la samara la mashira la Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos. Bendita Trinidad, bendita. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo, Jesucristo, a derramar su sangre por nuestros pecados. Tu sangre, Señor Jesús, ha borrado todas nuestras maldades, nuestras iniquidades, Señor. Y gracias, Espíritu Santo, por revelarnos quién es el verdadero Cordero de Dios. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito la misericordia de Dios. Bendecimos tu vida, varón, mujer, hijo, hija de Dios. Amigo, no estás por casualidad, sino porque es misericordia de Dios. Amén. Gloria a Dios, el Señor viene pronto. Y estamos hablando del derramamiento de la sangre. Vimos que el derramamiento de la sangre al comer del fruto prohibido fueron abiertos los ojos de Adán y Eva, pero ya para el mal, porque el pecado había matado su inocencia. Ahora todos los que van a hacer hasta concebir va a ser malo. Ahí vimos cómo el Señor, a través de su derramamiento, trajo bendición. ¿Por qué digo trajo bendición? Porque la bendición permite que el hombre y la mujer que están perdidos en pecados, ellos, nosotros, podamos acercarnos. Vimos entonces que a causa del pecado, según Génesis 3:16, a la mujer le dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Extiende ahora tu mano de misericordia, de poder, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos dé la gracia, la misericordia y el poder, Señor. Te pedimos ahora tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. La concepción por vía sanguínea, dijimos, hace que la transmisión de ancestros, y especialmente las maldiciones, poseen de generación en generación. Es decir, que Dios no diseñó al hombre para lidiar con los ancestros negativos. Algunos, no muchos, están de acuerdo al mencionar ancestros negativos o positivos, pero ambas cosas tenemos. Por ejemplo, tenemos virtudes de nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, cuarta, quinta. Inclusive hemos enseñado que nosotros, dentro de nosotros, hay 14 generaciones sobre nosotros. Es decir, que a veces nosotros luchamos con nuestro propio carácter. Pero es a causa de los ancestros, y eso es lo que Dios no había colocado en Adán. ¿Por qué? Porque
Adán no tuvo cordón umbilical, por decir, porque lo formó Dios. Adán fue un hombre que Dios lo formó y sopló aliento de vida y fue un ser viviente, dice la palabra de Dios. Entonces, al caer por vía del pecado, su cuerpo fue deformado. Conoció el cuerpo de pecado, porque antes en el huerto tenían el cuerpo inocente. Cuando llegó la tentación, en vez de ascender, descendieron y obtuvieron el cuerpo de bajeza, porque sintieron por primera vez la atracción, fueron seducidos y cayeron. Y entonces ellos, Adán y Eva, no tenían sangre como hoy tenemos. Dios hizo diferente. Dentro de la vía sanguínea, por decir algo, corría luz. Usted podría decir, qué raro. Pero no, mi hermano, mi hermana. Dios nos hizo tan perfectos que la prueba está que cuando Jesús murió y resucitó, le dijo, pálpeme, palpadme mi carne, tengo hueso, tengo carne, pero ya no tenía sangre, porque la sangre lo había derramado en la cruz del Calvario. Dice que cuando salió sangre y agua, el agua cuando sale del cuerpo humano, significa que ya no hay, ha perdido los 5 o los 6 litros, más o menos, ya se me olvidó un poquito, 5 litros, amén. Entonces, si ha perdido, ya el resto que sale es agua para certificar que ya no hay sangre. Sin embargo, cuando Jesús vuelve de la resurrección, le dice, tienen algo de comer para que yo mostrarle a ustedes que aún el ser humano puede vivir sin sangre, pero en otra, diríamos, en otra ecología, en otra dispensación, en otra dimensión. Entonces, a la caída, la concepción por vía sanguínea hace que la transmisión, decíamos, de los ancestros. Veamos, hay muchos versículos para hablar de ancestros. Tendríamos que ir a Génesis 29, 25. Un ejemplo, cuando fue de mañana, he aquí que era Lea. Un trato que Jacob había hecho con su futuro suegro Labán, que iba a trabajar 7 años por Raquel. Sin embargo, fue de mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, mire cómo se activó, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Qué es lo que me has hecho? No fue por Raquel, dice Jacob, que te serví, porque pues me has engañado. Jacob estaba cosechando algo que había sembrado. ¿Qué cosa? Había engañado inclusive a su padre cuando se vistió con pieles de corderito para quitarle la primogenitura a su hermano Esaú. Oiga, pero más antes, Jacob traía ancestros negativos de su padre, que era Isaac. Isaac, cuando salió del lugar, tuvo miedo porque su esposa, dice, vio que era hermosa. Entonces, Rebeca dijo, quiero que digas que es mi hermano. Estaba repitiendo lo mismo que Abraham, es decir, el abuelo de Jacob. Abraham, cuando llegó a Egipto, llegó con otro rey, le dijo, por favor, di que eres mi hermana. Sin embargo, salió a luz que no era su hermana, sino que era su esposa, y el rey le dijo, ¿por qué has hecho esto? Y eso lo pasó con 2 reyes, el rey de Egipto. No quiero profundizar en esto, pero lo que quiero mencionar es que Jacob había heredado ese ancestro de ¿qué? De engaño.
Y él utilizó también a causa de que Labán lo había traicionado. Él le pidió a Dios hacer un milagro con las ovejas. Y sucesivamente, entonces, ahí se puede probar un ancestro de engaño. Lo dice en Éxodo 25, no los adorarás ni los servirás, porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso, que castigo, ahí está hablando diferente, la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ese es un ancestro de iniquidad y de aborrecer las cosas santas. Por eso nosotros a veces batallamos con las cosas santas, porque nos cuesta un poquito consagrarnos, apartarnos para Dios. Nos es difícil. La iniquidad, debido a que llevamos maldad, iniquidad, pecados y pecado, que no es lo mismo. Pecados lo que heredamos de nuestros padres. Y pecado lo que heredamos de Adán y Eva. Iniquidades son las cosas que nos enseñaron a través de la influencia del mundo, de la sociedad, aún de nuestros familiares. Maldades. Entonces todo esto corre por la sangre. Cuando Eva concibe a Caín y a Abel como resultado de su unión sexual, porque ya compartimos que adentro del huerto Adán y Eva vivieron una dispensación de inocencia donde no había tiempo, o aunque había tiempo, ese tiempo se llamaba, no como hoy, cronos, ahí viene la palabra cronómetro, sino que era otro tiempo llamado kairos, un tiempo sin tiempo. Puede decir que diríamos que la hora no era de 60 minutos ni el día de 24 horas. Nosotros no nos podemos imaginar que Adán vivió una inocencia y fue desarrollándose hasta que vio Dios que Adán ya no se sentía completo solo. Es decir, que a veces por eso Dios dejó escrito en su palabra que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Adán no le faltaba nada. A Adán no le faltaba la presencia de Dios. A Adán no le faltaba comida, bebida, no le faltaba un clima como hoy batallamos. Tenía el perfecto, tenía el cuerpo perfecto. Sin embargo, no bastaba con darle adoración a Dios. Por eso Dios vio que después de adorar, veía el corazón, el rostro de Adán triste. Entre paréntesis, entonces no se puede ser completo un hombre a menos que tenga el don de continencia, dijo Pablo. Cuando tiene el don de continencia es diferente. Es decir, que puede lidiar, diríamos, con sus soledades, con sus preocupaciones, sino que es feliz solo. Eso es diferente. Pero Adán no, Dios vio el rostro y entonces le preparó a una mujer llamada. Al principio Adán no se llamaba Adán, se llamaba del hebreo Ish, y su esposa se llamaba Isha. Cuando ya Eva tuvo hijos sin parto, lo que dijimos, lo que ella se multiplicaba por mitosis, dijimos. Y también, como hoy la ciencia ha descubierto, la clonación. Por eso leímos en Génesis 3:20 que Adán la llamó Eva. ¿Se acuerda que leímos? En el 3:20 dice, 2:20, perdón, dice claramente, y el hombre puso nombre a todo, dice, ganado a las aves del cielo, donde dice, perdón, no quiero abordar mucho, donde la llama madre de los vivientes. Y dice que allí Adán la llamó Eva. ¿Por qué la llamó?
porque era madre de todos los vivientes. Lo vimos la semana pasada, dando a entender que Adán y Eva tuvieron experiencias distintas. No estoy hablando del área sexual, sino estamos hablando de lo que Dios le dio la capacidad de llamarla mujer, hija de Dios. Entonces dice, aquí tengo el versículo, el 3:20, amén. Dice claramente que la llamó y dice, vamos a ver el 20. Y el hombre puso por nombre Eva a su mujer porque ella era la madre de los vivientes. Y la versión que está diciendo, los que son derivados del Altísimo. Dijimos, de los que son derivados del Padre Altísimo, porque vimos que Dios no hizo al hombre así como somos hoy, sino que le dijo, haré al hombre, al género humano, Dios con D minúscula. Y leímos el Salmo 82, versículo 6, donde dijo, yo no quería que ustedes murieran como hombres simples, sino yo quería que ustedes permanecieran como dioses con D minúscula. Ahora, vamos a ver la importancia de lo que estamos hablando de la sangre que es poderosa para limpiar. A causa de la caída del hombre llamado Adán y de la mujer, Dios tuvo que operar de muchas maneras, como hoy está operando en nosotros. Entonces quiero decir que todo lo anterior no era malo. Conocieron la maldad a causa de la concepción, que experimentaron a causa de la insinuación que la serpiente o el serpiente hizo a Eva. A causa de eso Dios sentenció, dio una sentencia, lo vemos en Génesis 3:16. ¿Qué le dijo a la mujer? Aquí es otro versículo para fundamentar lo que estoy diciendo, que Eva ya tuvo familia en el huerto, en otra ecología, en otra inocencia. ¿Por qué digo esto? Porque Génesis 3:16 dijo, a la mujer dijo en gran manera, multiplicaré, ¿qué cosa? Tu dolor, dice la versión de las Américas. En gran manera multiplicaré tu dolor. Es como que alguien tiene un salario de 500, 600 dólares, pero le dice, te multiplicaré, ¿qué? Tu sueldo. Ya no va a ganar 500 o 600, va a ser 1,200, 1,800, ¿va? Ahí lo entendemos. Por poner un ejemplo. Pero a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. ¿Por qué le dijo? Porque había tenido dolor, pero era mínimos. Y nosotros hemos enseñado, y hermanas han contado su testimonio, que cuando creen en la promesa y cuando han dado a luz, han creído tal milagro que no han sentido mucho dolor. Lo han testificado mujeres que han conocido de Dios. Y pueden testificar, yo conozco de 2 hermanas muy amigas que viven en Los Ángeles, que había tenido un hijo y una hija antes de conocer. Y dijo, no, ya no quiero más familia, pero súbitamente quedó embarazada de otra niña y súbitamente otro niño. Y ella testifica que cuando tuvo los dolores fue mínimos. Ella pensaba que solo era una visita de rutina y dio a luz. Entonces ella testificaba que cuando se crean las promesas de Dios, es minimizada el dolor. Y aquí dice, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Es decir, desde ahí le dieron la sentencia a la mujer a causa del pecado. Tu marido te gobernará aunque no quieras, y por eso se ha levantado una
una manifestación, hermano, no me quiero meter en problemas, pero no tengo miedo tampoco. El feminismo que ha creado, hermano, que también no estamos diciendo que la mujer no es importante. Es importante. La mujer tiene capacidades igual, pero en un grado de sujeción. Es decir, que Dios quiere que la mujer sea supervisada. ¿Por qué? Porque las escrituras dicen que Eva fue engañado primero por la serpiente, no el varón, lo dice en Timoteo. No estamos hablando de lo secular, hemos visto mujeres con una capacidad tremenda. Pero eso no estamos diciendo, estamos hablando en el campo espiritual cuando tome decisiones peligrosas. Porque la mujer es más sensible. Vemos cuando estamos en la adoración, las hermanas están llorando y los hombres nos cuesta un poquito entrar al lugar santísimo. Y bienaventurado, dichoso el hombre que logra quebrantar su yo, su alma. Y entonces es motivo de gozo. Pero hermanos, la mujer es más sensible. Dice que a la mujer es distinta, la mujer tiene la capacidad de estar platicando, cocinando, trabajando, haciendo un montón, hermano. En cambio a un hombre le dice, mire, te está platicando entre uno y voltea a ver. La mujer no. Dice que la mujer cuando va manejando, por él le llama la peligrosa del volante, así le llaman, he escuchado. Cuando la mujer dice, me voy a cambiar de carril, se está cambiando. El hombre no. El hombre dice, me voy a cambiar de carril, está pensando con la izquierda y está pasando información a su derecha. Y bueno, por eso no es que sea más lento, sino que más precavido. Pero en realidad Eva sí no analizó la propuesta de la serpiente. La concepción por vía sanguínea, lo que estamos hablando del derramamiento de sangre, hace que la transmisión de los ancestros y maldiciones pasen, dijimos, por las generaciones. Ya vimos los ejemplos de Jacob y también en Éxodo 25. Entonces, Adán llega a Eva y Caín y Abel como resultado de su unión sexual. Ahí aparece por primera vez en el capítulo 4 de Génesis. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Saben qué está diciendo? He obtenido una respuesta de Dios. A través, pero eso fue por vía sexual, a la luz del parto gemelar, porque en unos escritos dice que eran gemelos. Nació primero Caín y después Abel. Sin embargo, estos dos hijos, llamados gemelos, vienen inoculados de veneno, pues los dos nacen con sangre. Y el Señor los instruye a través de ¿quién? De su padre Adán. Es decir, que Dios le dio la tarea de enseñar a sus hijos. Aquí viene la enseñanza. Y les enseñan que tienen que derramar su sangre en el altar. ¿De qué manera? Para que puedan heredar el reino. Abel derrama, oiga hermano, Abel sí derrama la sangre del cordero porque presentan lo mejor del cordero. Lo dice en Génesis 4. Y aconteció, dice el versículo 3. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda de frutos de la tierra. El 4 dice, y también Abel, por su parte, trajo los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Entonces, hermano, mucha gente se pelea, hay teorías, hay teologías, hay enseñanzas que dicen que ya no hay. Pero ¿quién lo dice? Si desde el principio hasta el final. Nosotros no estamos exigiendo, obligando a nadie, pero es nuestro deber enseñar al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que Dios sí mira a la intención del hombre.
Aquí dice en el versículo 4. También Abel por su parte trajo los primogénitos de sus ovejas de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, que cuando nosotros nos despojamos y le queremos dar, Dios se encarga. Y mire, la recompensa de Dios es grande. Entonces le enseña que tiene que derramar por fe la sangre en el altar para que pueda heredar el reino. Abel derrama la sangre del cordero y hereda, oiga, el reino, aunque muere físicamente por agradar a Dios. Aquí está hablando de dos muertes. Aquí está hablando de una muerte espiritual. Pero aquí está hablando también una muerte espiritual. ¿En qué manera? Es cuando nosotros por amor al Señor vamos muriendo a la carne. Vamos muriendo a nuestro yo. Vamos muriendo a nuestros impulsos. Oh, hermano, si yo puedo testificar cómo era yo antes. Yo me consideraba violento, enojón, de todo, hermano. Rebelde, no, hermano, ¿quién me podía gobernar? De 13, 14 años, ya no estaba con mis padres, me instruyeron bien, 15, 16, hermano. Yo era como que libre, entre paréntesis, descontrolado, hasta que Cristo me tomó 19 años. Yo no me vine a Estados Unidos, voy a ir a consagrarme. No, yo venía a perderme. Pero la gracia del Señor me alcanzó, hermano. ¿Por qué digo esto, hermano? Entonces cuando viene la voz a veces que el Señor le dice, quédate callado, y es difícil. ¿Cómo? Si yo tengo mis derechos, soy acá y acá. Pero quédate callado, tienes que morir. Y esa es la parte más difícil. Sin embargo, Dios le dijo a Abel, tienes que morir espiritualmente. Y tienes que morir, si es posible, físicamente. Porque Dios le estaba enseñando que era necesario, que tenía que entregar su voluntad. Lo contrario, Caín evade la sangre y es condenada a una muerte eterna. ¿Sabe usted, hermano y amigo, que mucha gente no va a ir al infierno por malo o por bueno? Va a ir al infierno porque va a evadir la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y Hebreos dice que nosotros los cristianos debemos de tener cuidado en no pisotear y tener la sangre como inmunda, la sangre de Cristo que ya derramó. Nosotros tenemos que ser reverentes. Tenemos que respetar lo santo, lo profano. Tenemos que respetar, hermano. Yo como ministro, yo no quiero fallar a Dios. Yo quiero agradar a Dios en todo. No es fácil. Pero yo te invito a que tú le honres a Dios en todo momento. Y eso fue lo que Caín no quiso hacer con Dios. ¿Por qué dice? ¿O por qué digo? Dice el versículo 5, Génesis 4:5. Pero Caín y su ofrenda no miró con agrado, y a causa Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Y de ahí sacaron los psicólogos, los psiquiatras, los que estudian, hermano, que en el rostro se mira. Ahí está el versículo. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué no se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Y si no lo haces, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero oiga, en la versión de las Américas me gusta, en el versículo 7. Dice, si haces bien, aunque en la primera de Juan dice que Caín era del maligno. No es que era hijo del maligno, sino que heredó la naturaleza caída y se le metió que la bestia, la fiera, creció en gran manera. Hoy nosotros tenemos que
dominar a la fiera, hacer matar a la fiera. Y en los temas que vamos a abordar, hermano, vamos a entender un poquito más. Que nosotros no es que tengamos 7 cuerpos, sino 7 procesos de nuestro cuerpo. Y yo me admiré cuando el hermano Benito compartió esto y vamos en la línea, porque nosotros cuando conocemos al Señor tenemos un cuerpo de pecado. Y cuando nos dan el cuerpo, es decir, que heredamos el cuerpo de pecado y venimos a Cristo Jesús, nos pasan a obtener el cuerpo de bajeza. Y cuando tenemos el cuerpo de bajeza, vamos subiendo, nos dan el cuerpo de siervo, el cuerpo inocente, el cuerpo humillado, y luego va subiendo. Pero Caín no quiso aceptar esto. Caín tuvo oportunidad de redimirse. Porque Dios no va a tener coloquio con una criatura que no le interesa, porque le dice, entonces el Señor dijo a Caín, Dios hablando a Caín como nos está hablando a nosotros. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Dice el 7, ¿por qué no haces bien? Si haces bien serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado está a las puertas y te codicia. Pero dice en la versión de las Américas, pero tú debes dominarlo. Oiga, nadie va a hacer nada por ti. Tú tienes que tomar la decisión de cambiar. Yo tengo que tomar la decisión de cambiar. Aquí dice, pero tú debes dominar. Domina tu carácter, domina tu manera de ser, domina los pensamientos. Nadie va a dominar. ¿Quién puede saber lo que estoy pensando? Nadie, solo Dios y el Espíritu Santo. Entonces le dijeron, por causa de la desobediencia de Caín, porque Caín evade la sangre y es condenada a una muerte eterna, pasando por una vagancia punible. ¿Qué es la palabra punible? Ser castigado merecidamente. Y esa palabra punible quiere decir que va a ser sentenciado, vengado, va a padecer desprecios, pero no el desprecio que conocemos, un desprecio eterno. Hermano, yo he visto los hombres que un día han conocido al Señor y se han apartado. Son los hombres más infelices. Yo tuve una amiga que con jóvenes de repente se apartó del Señor y 2 años después la volví a encontrar y yo bien contenta le dije, hermana, no me llames hermana. Mira que no. Y me dijo estas palabras que me quedaron bien grabadas. Me arrepiento haber conocido de Dios. Santo, dije yo, por poco me voy de espalda. Porque ya no puedo disfrutar el pecado. Voy al baile y no me siento bien. Voy allá, no me siento bien. Y hermano, me dio terror ver su rostro. Y terminó mal. 5 años después, hermano, íbamos a testificar a un parque en Los Ángeles, hermano. Y la vi, pero de un estado terrible. Y yo dije, Señor, no puede ser. Y entonces Dios me dijo, le voy a dar una oportunidad. Y los últimos retiros, estoy hablando del 1993, 94, mi sorpresa la vi en un retiro congregacionales, hermano, y cuando la voy viendo, aquí estoy, me dio Dios otra oportunidad y lloraba. Hermano, nosotros que tenemos la dicha, debemos de respetar y honrar el nombre del Señor. Entonces Caín, debido a su pecado, no aceptar, no refugiarse en la sangre del Cordero de Dios, hermano, por eso no puede, haber Pentecostés antes de la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Por eso nadie puede recibir al Espíritu Santo antes de ¿qué? De recibir a Cristo. Primero tiene que recibir a Cristo. Segundo, se bautiza porque está obedeciendo. No, porque yo me bauticé cuando era chiquito. No tuviste la elección, eligieron tus padres.
Ahora cuando conoces, porque el Evangelio de Marcos dice, y de predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay doctrinas que pelean por el bautismo, ¿de qué manera? Porque el bautismo salva, es un complemento. Es un complemento porque el que salva es Cristo Jesús. Y el complemento del bautismo es la obediencia. Porque ahí inicia la primera administración de nuestra alma para purificar. Entonces dice el Evangelio de Juan 7:39, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, dice, lo puede apuntar en el Evangelio de Juan 7:39. Oiga, mi hermano, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, no dice recibieron. Por eso estaba diciendo que para evitar ese castigo punible, ser castigado eternamente, nosotros tenemos que pasar por el Pentecostés, es decir, pasar por la Pascua. ¿Qué quiere decir esto? Recibir al Señor Jesús. Por eso quedó en Juan 7:39, pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús no había sido ¿qué? Glorificado. Por eso es que el tabernáculo, el altar de bronce que representa la cruz del Calvario, ¿qué pasaba? Estaba antes de la fuente que tipifica el Pentecostés. Eso significa ríos de agua viva. Por eso el hombre que no ha conocido al Señor le va a ser difícil. La mujer que no ha conocido a Dios le va a ser casi imposible creer que se puede vivir una vida plena en el Espíritu. Esto es por revelación. ¿Cómo es la revelación? Es que nosotros le creamos. Señor, yo quiero tener una experiencia contigo. Eso fue lo que a mí me enseñaron. No te quedes por lo que la experiencia de fulano, de mengano. Por eso recomendamos al cristiano, si ha conocido del Señor, oiga hermano, que no se quede dando vuelta oyendo testimonio, porque el testimonio es para los inconversos, sino que usted crezca oyendo doctrina. Entonces usted va a experimentar ríos de agua viva. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Pero después de la cruz, sin el derramamiento, oiga, de la sangre redentora, no hay derramamiento del Espíritu Santo. Es necesario que primero seamos limpiados por la sangre. Y entonces viene el Espíritu Santo, porque no hay remisión de pecados si no nos damos nosotros en la fe. Esto es una ley, oiga, para ir terminando, absoluta de Dios, que no puede evadir nadie. Caín venía dañado, pero también Abel. Los dos venían contaminados. Los dos tenían que hacer altar. Los dos necesitaban hacer derramamiento de sangre inocente. Es decir, creer en el Cordero de Dios. Es como los dos ladrones. En el monte Calvario, los dos eran malos. No era uno malo, ni otro bueno. Los dos eran malos. Los dos ladrones necesitaban salvación, pero se salva solo aquel que abrió, oiga, la puerta de la fe positivamente. Tenemos a Abel cubriendo su pecado a través, oiga, de la fe. Permíteme decirte esto, hermano. Mucha gente dice, se salvó el buen ladrón porque hay enseñanza. Y se salvó y no se salvó el mal ladrón. No, los dos eran ladrones, los dos estaban
pagando un precio. Pero uno reconoció, le fue revelado y le dice: Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: vas a ir porque has obtenido, has evangelizado, aunque debemos evangelizar, has hecho tal cosa, sino por la misericordia de Dios. Entonces Dios, para terminar, en Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio, oiga, de su ofrenda, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Eso quiere decir, hermano, que Dios sí mira tus decisiones. Y hoy te quiero decirte, es una gran oportunidad en este tiempo que estamos viviendo. Es una gran oportunidad no para que le demos la espalda a Dios. Esto es lo que está pasando, no es nada. Platicábamos al principio con unos hermanos que hay reportes de nuevas epidemias, de nuevas cosas que vienen. No debemos de caer en pavor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre del Cordero de Dios. La sangre nos cubre, la sangre, dice la Biblia, y lo anuncié hace 3 años. Prepárense, porque va a venir un trato para la iglesia. Yo te guardaré de las cosas que viene al mundo, no para la iglesia. El hombre que se aparta, el hombre que se consagra, pueden caer, puede llegar, pero Dios te va a guardar, hermano. Es la fe que predicamos. No tengas miedo. El Señor está contigo. Y solo hay una manera: de creer en la sangre del Cordero. Que Dios te puede santificar, hermano. Por eso puede haber, es necesario que conozcamos la Pascua, y lo vamos a ver mañana, que la importancia de conocer qué es la Pascua. La Pascua es cuando Dios sacó al pueblo de Israel, que tenía que sacrificar cordero. Ahora ya vino el cordero y Juan lo presentó. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solo tienes que abrir tu corazón y decir: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, cámbiame, Señor. Reconozco que soy pecador, te he dado la espalda. Ahora vengo delante de ti, Señor. Te pido misericordia, te pido perdón. Entra en mi corazón, cambia mi vida, Señor. Reconozco, bendito Dios, que soy pecador. Ven a mí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Toma mi vida